ya que vamos a comenzar a hablar de la fe, Dios mediante, la próxima semana, al capítulo monográfico de la fe de la Biblia, que es Hebreos capítulo 11. Capítulo que ya hemos visto, lógicamente, en otras ocasiones, capítulo que hemos estudiado, personaje por personaje, lo que hicieron, cómo ellos entendieron el plan de Dios para su vida, cosa que es muy importante, porque saben, hermanos, una de las cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que la fe tiene, digamos, múltiples aplicaciones. Vamos a verlo eso en el retiro, fundamentalmente. Pero si ustedes leen, por ejemplo, hoy, antes de dormir, o mañana por la mañana, o en cualquier momento, el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo, ya digo, de la fe, ustedes van a encontrar ahí muchos personajes, la mayoría hombres, pero también se mencionan algunas mujeres. Por supuesto, el capítulo 11 de Hebreos no habla de todos los personajes de la Biblia que en un momento determinado manifestaron acciones de fe. Es simplemente, por así decirlo, un resumen, ¿no? Personajes muy importantes se mencionan y personajes muy importantes ni siquiera se mencionan, ¿vale? Esto es como cuando hablamos de los profetas mayores y de los profetas menores, esa división que se ha hecho del Antiguo Testamento. Esa división es una división, una clasificación, mejor dicho, de libros que la hemos hecho nosotros. Eso en la Biblia no es así. En la Biblia no hay profetas mayores y profetas menores. Parece que cuando decimos mayores son como más importantes que los profetas menores. No se refiere a eso, sino a la extensión literaria. Isaías escribió un libro que tiene el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia, 66 capítulos. Claro, después te vas al libro de Abdías y te encuentras que no tiene ni siquiera un capítulo, son versículos sueltos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que era más importante Isaías como profeta que Abdías? No, lo que pasa es que lo que escribieron, lógicamente, en cuanto a la dimensión, ¿no?, de su obra literaria, se llama profetas mayores, a gente como Isaías, como Jeremías, etcétera, porque escribieron libros grandes, y profetas menores porque escribieron libros pequeños. Con el capítulo de la fe podríamos decir en cierto sentido lo mismo, ¿no? Si se habla de personajes como Abraham, hombre, como para no hablar de Abraham, ¿no?, el padre de la fe, como para no hablar de Noé o de Moisés. Pero hay muchos personajes que en momentos puntuales de su vida hicieron cosas tremendas gracias a la fe, pero que no se mencionan. Ahora bien, en ese capítulo 11 de Hebreos, acerca de la fe, ustedes van a encontrar que la fe sirvió primeramente a esas personas en ese momento de la historia para hacer ciertas y determinadas cosas, pero algo más interesante todavía. Ellos descubrieron que eran ellos los que en ese momento de la historia tenían que hacer eso. ¿Me explico? Por ejemplo, Noé. Hombre, Noé está relacionado directamente con el arca, pero Noé tenía clarísimo que él había nacido para construir el arca. Él vivía sabiendo que nadie la iba a hacer. Con ese espíritu él vivió toda su vida, sabiendo que si yo no hago esto, no hay otro que lo haga. Ese es un concepto que tenemos que tener claro en nuestra vida y desterrar ese concepto que dice, bueno, si yo no vengo al culto ya vendrá otro. Si yo no canto ya cantará otro. Si yo no vengo a limpiar ya vendrá otra. Si yo no vengo, eso tenéis que descartarlo, porque esa mentalidad te impide rendir al 100%, porque siempre tienes como la salida de decir, bueno, si yo no lo hago no pasa nada, ya vendrá otro. Esta gente no vivía así. Noé estaba totalmente mentalizado y convencido que si él no construía el arca, no habría nadie en la humanidad. Tú no vives así, tú no vas a ser nunca un buen cristiano, serás uno del montón. Bueno, si yo no toco la batería, ya vendrá otro y la toca. ¿Y si no viene? ¿Y si el otro está diciendo, pensando lo mismo que tú? Bueno, si yo no vengo el domingo que me tocaba de ujier, ya la hermana o el hermano que hace la lista ya pondrá otro. ¿Y si ese otro tampoco viene? ¿Y si el otro tampoco viene? Una vez le dije a uno que se congregaba aquí, mira, veo que, por ejemplo, cuando llega el momento de la alabanza no participas. Estás ahí como un palo. Ni cantas, ni tocas las palmas, ni nada. ¿Te imaginas que toda la iglesia, que toda la congregación actuara igual que tú? ¿Te imaginas? Claro, cuando hay un grupo de personas que vamos a decir que la mayoría están tocando las palmas en una canción en la que hay que tocar las palmas.
para estar juntos en armonía, ¿no? No solamente juntos, sino en armonía, ¿no? Y uno no la toca, pues pasa desapercibido. Pero te imaginas que el 80% de la congregación dijera, pues no voy a tocar las palmas. Se notaría mucho más, ¿sí o no? Pues esa es la mentalidad con la que tú, a estas alturas, tú tienes que vivir. Si yo no vengo de Ujier, si yo no vengo a tocar, si yo no vengo a participar, si yo no vengo a la oración, si yo no vengo a esto, si yo no vengo a aquello, entonces tú tienes que vivir así. Yo vivo así. Yo no puedo decir, bueno, hoy es jueves, a ver, me he enterado que hay un partido de fútbol o que hay una película que estrenan hoy. Bah, total. ¿Te imaginas que yo dijera, pues el jueves no voy? ¿Y quién hace el culto? ¿Quién predica? Entonces yo no me puedo permitir ese lujo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado en estos últimos 35 años de mi vida, que parece mentira, ya han pasado 35 años desde que estoy sirviendo al Señor. Es lo que a mí me ha ayudado a tomarme en serio mi ministerio, mis responsabilidades, sabiendo que si yo no lo hago, el día que me tocaba a mí, vamos, cuando salgo de viaje siempre hay, gracias al Señor, hermanos que cubren, ¿no? Pero el día que me toca a mí, si yo no voy, nadie lo podrá hacer. Hombre, se recurrirá, oye, mira, hermano, haz esto, haz aquello, pero no trabajamos improvisando, no trabajamos así. Dios no improvisa. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no improvisa. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan, ¿verdad? Y a lo largo de los tiempos, desde el Génesis hasta hoy en día, vemos que el plan de Dios se va desarrollando progresivamente. Hay momentos que usa Noé, hay momentos que usa un faraón, hay momentos que usa a un rey pagano como Nabucodonosor, hay momentos que usa a un David, a un Pablo, a Pedro, a Santiago, a Jeremías, y vemos que Dios va paso a paso desarrollando su propósito, va revelando y va cumpliendo, va revelando y va cumpliendo. Y gracias a Dios de que una de las características que la Biblia no menciona directamente, pero vamos, que está clarísimo, que nuestro Dios es un Dios. Yo nunca he dicho esta frase, yo creo que es la primera vez en mi vida que voy a decir esto, pero yo veo que mi Dios es un Dios responsable. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo veo que Dios es un Dios serio, un Dios que dice, yo tengo ganas de sacar a mi pueblo de Egipto y no voy a parar hasta que lo saque. Yo tengo ganas de llevar a mi pueblo y entregarles un país para ellos como un regalo. Fíjate tú, menudo regalo, ¿no? Que el Señor le regale un país a una gente, y Dios no paró hasta llevar a su pueblo a ese país y decirle, ahí la tienen, ahora siémbrenla, coséchenla, trabajen, pero este es el regalo que yo quería. Y yo veo que Dios estaba empeñado en salvar al hombre y no paró hasta salvarlo, aunque le costara la vida de su propio hijo. Y aunque tuviera que pagar el sacrificio más grande del mundo, pero Dios, cuando se empeña en una cosa, yo veo que Dios es un Dios serio, un Dios responsable. Y esa característica de nuestro Dios, yo la veo en esta lista. Noé no paró, Noé no dijo, oye, que ya llevo 80 años tú, 80 años. Solamente tengo la ayuda de mis hijos, gracias a Dios, y sus mujeres y tal. Pero es que aquí no viene a colaborar nadie, ni un vecino, ni un amigo. Aquí no viene nadie. Y llevo ya 80 años, ya estoy cansado. Pues no te queda nada. Dice que estuvo 120 años construyendo el arca. Por eso yo creo que de Noé aprendemos muchas cosas, pero una de las que yo aprendo es fe perseverante. ¿Lo puedes decir conmigo? Fe perseverante, que es lo difícil, ¿verdad? Porque, oye, el Señor me ha revelado que va a llover, que va a venir un diluvio, que yo he sido escogido por el Señor. Oye, eso te trae un ánimo increíble, ¿no? Fíjate, Noé sabía cosas que nadie sabía. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Ese sí que podía decir, no como muchos hoy en día, es que Dios me ha dicho, anda, hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor. No hablas con tu marido, no atiendes ni a tu familia, y ahora... Pero cuando Noé decía, Dios me ha dicho, no estaba exagerando, no estaba mintiendo. Dios le había dicho, y lo que le había dicho a él, si él no lo cuenta, nadie se iba a enterar. Gloria a Dios que lo contó. Y entonces yo veo que fue serio en base a lo que Dios le dijo. Ahora, hay dos personajes en esta lista que yo quiero mostrarles dos modelos o dos formas de vivir la vida. Uno es Noé, el otro es Abraham. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, quiero leerles del versículo 7 al 10. Hebreos, repito,
capítulo 11, del versículo 7 al versículo 10. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí no habla de ley, ni habla de Torá, ni habla de mandamientos, sino una justicia que viene por medio de la fe. Perfecto. Sin embargo, el otro personaje, el del versículo 8, que es Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces fíjense qué formas, qué modelos más diferentes de vivir. A uno el Señor le habla, dice que lo advirtió, no lo amenazó, lo advirtió. Mira, va a pasar esto, esto, esto y esto. La maldad es tremenda. Después leeremos para que veáis cómo se vivía en aquellos tiempos. Que dicho sea de paso, los tiempos en los que vamos a vivir nosotros van a ser muy parecidos, si no peores, que en los días, en la generación de Noé, el de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Interesante, ¿no? Me decía Luis hace un instante antes de comenzar el culto que, fíjate tú, en Canadá, un país con un nivel de vida espectacular, dice que acaban de aprobar el que los seres humanos se puedan casar ya oficialmente con animales. En Canadá. Ahora tú imagínate, mira que te vengo a presentar a mi novio y te traiga un pollo. Mira, habla ahí con mi madre que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo, Pollo. Hola, don Pollo, bienvenido. O gallina, o garrapata, o cabra, ¿no? En Canadá, un país con un nivel, vamos, que ni los Estados Unidos. Fíjense lo que les digo. Entonces el Señor dijo, cuidado porque los días de Noé se van a volver a repetir, se van a volver a repetir. Y entonces uno dice, bueno, pues si se van a volver a repetir los días de Noé, el juicio que cayó en la generación de Noé se volverá a repetir otra vez, ¿no? Porque los días de Noé, ¿cómo terminaron? Con destrucción, con destrucción. Y si volvemos a los días de Noé, ¿qué pasa? ¿No habrá destrucción? Entonces no son como los días de Noé. Porque de los días de Noé tenemos que coger lo que había y cómo actuó Dios en aquel tiempo. Y si vamos a vivir en los últimos tiempos como en los días de Noé, pues los días de Noé, ¿cómo terminaron? Con una destrucción total. Lo que pasa que Pedro dice, así como el primer mundo, el mundo, digamos, de los días de Noé, fue destruido por el agua, el segundo será destruido por el fuego. Y estamos ya comenzando a ver pequeñas demostraciones, pequeñas pinceladas de cómo en una hora o en un día puede desaparecer, pues por ejemplo, 15.000 hectáreas de monte así, de un plumazo. Pues la Biblia dice que habrá tanto fuego en las naciones en los últimos tiempos. Estamos viendo los fuegos que ha habido en Galicia, estamos viendo los fuegos que ha habido y probablemente sigan a esta hora en todo el estado de California. Alucinante, ¿no? Ciudades enteras arrasadas, que parece que pasó por allí la marabunta, ¿no? Una bomba atómica. Pues el apóstol Pedro dice que habrá tanto fuego en las naciones de la tierra que muchos elementos serán derretidos. Y para derretir una piedra, un elemento, pues hará falta probablemente más de 1.500, 2.000 grados de temperatura. Y eso dice la Biblia, que el mundo va a ser removido y destruido por el fuego. Dice, sabiendo lo que viene, pues vivir en santa y piadosa manera de vivir, dice la Biblia, ¿no? Entonces después vamos a leer eso, ¿no? Pero fijaros que Dios le habló a Noé, claro, no tenía que interpretar ni pedir interpretación, sino él sabía perfectamente el plan de Dios y él se adapta al plan de Dios. Es decir, él no discute con Dios, dice, bueno, pero
No sé, me podía haber tocado a mí la época de la construcción del templo, ¿no? O me podía haber tocado a mí, no sé, cualquier otra señal. Sin embargo, Noé entiende que él ha nacido en un tiempo en el que él va a jugar un papel fundamental. ¿Tú tienes interiorizada esa verdad? Que tú naciste cuando tenías que nacer para algo. Noé lo tuvo clarísimo, porque dice que con ese mensaje se preparó, pero su preparación personal sirvió para salvar a toda la humanidad e indirectamente a nosotros que estamos aquí en esta tarde. Porque si no hubiera sido por la obediencia y por la fe, lo que dije antes, la fe perseverante de Noé, ni tú ni yo estaríamos esta noche aquí. Incluso los animales, muchos de los animales que existen hoy en día, viven y existen gracias a aquel hombre obediente que tuvo una fe perseverante y que se preparó durante 120 años porque le creyó a Dios, se adaptó al tiempo y comenzó a invertir todo su dinero, todo su tiempo, involucró a toda su familia, porque hemos leído esta tarde algo muy interesante. Versículo 7 dice, preparó el arca para que su casa se salvase. Sí, la prioridad de Noé ante semejante advertencia era que primeramente se salvara su casa. Después todos los que quisieran, pero primero que se salve su casa. Porque la Biblia dice, a través de la pluma de Pablo dice que si alguno no provee, si alguno no cuida de los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, la prioridad número uno de Noé era que su casa no se muriera, que sus hijos se salvaran, Sem, Cam y Jafet, que después al salir del arca sabemos que unos fueron a una parte, otros fueron a otra parte, unos somos descendientes de Jafet, otros de Cam, otros de Sem, etcétera, ¿verdad? Y gracias a aquella constancia y aquella perseverancia, pues él pudo prepararse y él pudo involucrar a su familia y Dios lo preparó para vivir encerrado. Fíjate qué curioso esto, ¿eh? Dios lo preparó, todo aquello del arca, de los animales, las comidas, etcétera, etcétera. ¿Para qué era? Para enseñarlo a vivir encerrado, más de 1 año y pico que estuvo dentro del arca, porque no solamente estuvo en el arca cuando llovió, sino que estuvo en el arca después de que había dejado de llover. Y en varias ocasiones se dio cuenta de que el agua todavía estaba afuera, por lo tanto abrir la puerta del arca era haber perdido el tiempo, porque saldría antes de tiempo. Y entonces él tuvo que aprender a vivir encerrado durante más de 1 año y medio dentro de aquel barco, donde las dimensiones eran muy, bueno, por muy grande que fuera el arca, pues oye, 1 año y medio metido dentro de un barco, amigo, ¿qué tenía? 300 metros de largo, eso es lo que tenía de largo, y un poco de ancho y un poco de alto. Pues el Señor lo preparó para vivir encerrado, sin amigos, sin vecinos, sin tener contacto con nadie, porque todos habían muerto, y el Señor lo preparó para vivir así, encerrado en un barco que no había mucha actividad. Bueno, había actividad en el sentido de que había que cuidar a los animales y tal, pero una vida como muy rutinaria, siempre cuidando de los demás, porque la vida de Noé siempre fue cuidar de los animales o cuidar de sus hijos, pero esa fue la vida de Noé. No fue una vida de decir, oye, pues me voy a ir de vacaciones, voy a disfrutar de la creación del Señor. No era la vida de Adán y Eva, que estaban allí, ala, desnudo, venga, viva la pepa, en el jardín del Edén, sino era una vida muy sacrificada, una vida muy sacrificada. Pero él entendió que él había nacido para vivir así. Y no entró en depresión, no se desanimó, sino que él dijo, bueno, si Dios ha permitido que yo naciera para esto y para hacer algo hoy que va a salvar a la humanidad el día de mañana, pues gloria a Dios. Y fíjate cómo está en la lista de Hebreos capítulo 11, ¿no? Un hombre obediente, un hombre con una fe perseverante, un hombre que se preparó para vivir encerrado mucho tiempo y no salió hasta que Dios le dijo, ahora puede salir. Sin embargo, el otro personaje, Abraham, era todo lo contrario. Dios le enseñó para que saliera, no para que se encerrara y viviera aislado del mundo, sino para que tuviera una carpa abierta, por así decirlo, porque por la carpa y por la casa de Abraham pasaba todo el mundo. Abraham fue conocido por ser el hombre más hospitalario del mundo conocido. Toda esta hospitalidad del mundo árabe, que es legendaria, ¿de dónde la aprendieron? De su padre, de Abraham.
Abraham era un hombre que le daba de comer a gente que no conocía de nada. Pues decía, bueno, buenas tardes, ¿qué tal de paseo? Bueno, adiós, hasta luego. No, sino que él, lean cuando venían visitantes, él involucraba a Sara, él iba corriendo, ordeñaba los animales, le ponía comida. Era una hospitalidad fuera de lo normal, que es una hospitalidad que ha quedado hasta el día de hoy en esas culturas. Y es un hombre que vivía al aire libre, en contacto con cientos de personas que caminaban, que iban, ¿verdad?, en aquellas caravanas que atravesaban el desierto. Era una carpa abierta. Noé vivió encerrado, un mundo muy reducido. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vamos a ir al libro de Génesis para que podáis ver cómo la palabra describe a uno y describe a otro. Vamos a ir a Génesis, por favor. Capítulo 6, Génesis, primer libro de la Biblia, el versículo 6. Presten atención a estas palabras, porque son las palabras literales que oyó de la boca de Dios Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Fíjate, perfecto, completo en sus generaciones. Cuando la generación de Noé fue la peor de todas, fue la que le tocó a él. Sin embargo, él dice que era justo, perfecto en sus caminos, y dice algo muy bonito: y con Dios caminó Noé. Se repite la misma frase que cuando la Biblia habla de aquel que caminó con Dios y se fue con Dios, que era Enoc. Con Dios caminó y con Dios se fue. Pues este también caminó con Dios. Es decir, esta expresión de caminó con Dios se refería a que Dios era lo principal en su vida. Todo giraba en torno a Dios. Antes de la construcción del arca. No es que se hizo un hombre espiritual a raíz del mensaje que recibe y entonces, no. Es que ya dice que caminaba con Dios. Era un hombre justo. Un hombre que marcó una diferencia en su generación que era terrible. Un hombre que vemos que antes del diluvio ya tenía a sus hijos adorando al Señor. No peleó con ellos ni los tuvo que obligar, ¿verdad?, para que se involucraran en la obra del Señor, que en este caso era la construcción del arca. Sino era un hombre que ya marcaba una diferencia antes del diluvio. Y entonces dice que engendró hijos, Sem, Cam, Jafet. Es decir, él tenía hijos, era un hombre casado en plena generación perversa y maligna, como era la generación prediluviana. Es decir, antes del diluvio, sus hijos y él y su familia ya marcaban una diferencia. Así que no me vengan a mí con el cuento de decir, no, es que el ambiente está tan malo y hay tanto pecado y hay tanta maldad que es imposible vivir una vida recta delante de Dios. Eso lo dices tú, pero no lo enseña la palabra. Los hijos de Noé no eran unos pervertidos. Fíjate solamente un pequeño... saben que me gusta a veces comparar, ¿no?, un texto con otro, ¿no?, para enriquecer un poco la enseñanza. Fíjate el sacerdote Elí, el del libro de Samuel. 2 hijos, Ofni y Fines, sacerdotes. Su padre sacerdote. ¿Dónde vivían? En el tabernáculo en aquel tiempo en el que la gente iba a adorar a Dios. ¿Cómo eran sus hijos? Un desastre. Con un padre sacerdote. Ellos eran sacerdotes. Se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Abusadores, descarados, sin ningún temor de Dios. Noé, que no es sacerdote, es un hombre que marca una diferencia en la peor generación que ha vivido sobre la faz de la tierra. Porque la peor generación que ha vivido sobre la faz de la tierra fue la de Noé, esa, y la nuestra, la última. En medio ha habido otras, pero la peor, fíjate lo peor que fue, que Dios la tuvo que destruir. No destruyó la generación en la época de Lot, que también había maldad. Destruyó ciudades, pero no el mundo. La generación de los tiempos de Abraham, que si había pecado, ¿cómo no había pecado? Y la generación de Jeremías, madre mía. Y la generación de Moisés. Sin embargo, la de Noé sí la tuvo que destruir, porque ya dijo, Dios, basta. Y sin embargo, él, antes del diluvio, antes de que Dios le hablara, porque de momento, en el versículo 9 y 10, y más adelante vemos que de momento Dios no le ha dicho nada. Pero sin decirle Dios nada, sin revelarle el Señor el juicio del diluvio, ya Noé es justo, camina con Dios, es perfecto en sus generaciones, sus hijos no son unos pervertidos como el caso de los hijos, por ejemplo, del sacerdote Elí.
Entonces vemos que este hombre llevaba una vida recta a pesar de que vivía en el peor ambiente que jamás un ser humano podía haber vivido. Entonces vemos que cuando una persona camina con Dios y está cerca de Dios, el ambiente no lo cambia, sino que él puede llegar incluso a afectar para bien el ambiente en el que vive. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando dicen el mar, ¿no? El barco va por el mar y bueno, mientras el agua no entre dentro del barco, el barco es seguro. En el momento en el que el agua entra en el barco, amigo, échate a correr o a nadar en este caso, porque es peligroso, ¿eh? Nosotros vamos por la vida y mientras el mundo no entre dentro de nosotros, flotaremos y viviremos y escaparemos. En el momento en el que el mundo entre en nosotros, amigo, tus días están contados. Así que ya marcaba una diferencia y quiero dejarlo claro antes del diluvio. Entonces dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Esto es muy bueno leerlo de vez en cuando porque si el Señor dice en ese mensaje escatológico, en ese mensaje profético de Mateo 24, que los días finales serán como los días de Noé, es bueno saber cómo eran los días de Noé. Y dice que la tierra se corrompió delante de Dios. Bueno, ¿y cómo está nuestro mundo, hermanos? ¿Y cómo están las naciones en las que vivimos? ¿Y cómo está la tierra llena de violencia? Violencia por todas partes. Ya van 41 mujeres asesinadas este año por mano de sus maridos y todavía no ha terminado el año. ¿Qué te parece? Violencia, agresividad por todas partes. Y Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida. Y estaba la tierra llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, cuando dice toda carne, da a entender que también los animales se habían pervertido. No solamente la raza humana, sino el mundo animal también se había pervertido. Si era una descomposición general de toda la creación, incluida la animal y la humana. Dios le dijo a Noé, ahora en el versículo 13 es cuando por fin vemos a Dios hablándole, y le dice, he decidido, esto es tremendo, cuando Dios decide una cosa, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, 300 codos de longitud del arca, 50 codos de ancho, 30 codos de altura. Parece un ingeniero naval, porque estas son las medidas perfectas para un tipo de barco tan grande como este, ¿no? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Qué bonito, ¿no? Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Sí, todo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, para los animales y tu familia. Y versículo 22 dice algo precioso. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos haciendo nosotros todo lo que Dios nos ha mandado que hagamos? Porque a veces nuestra vida es una vida de porciones, ¿no? ¿Estás orando? Sí. ¿Y leyendo la Biblia? No. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, un montón. ¿Y orando? No. Sin embargo, dice la Biblia que Noé en todo lo que el Señor le mandó, cumplió. No era a medias, destacaba en un área, pero luego era un desastre en otra. No, Noé dice que era
Perfecto. ¿Perfecto qué es en hebreo? Completo. Tamid. Completo. No le faltaba nada. En todo lo que Dios le mandaba, cumplía. Así deberíamos también ser nosotros, ¿sí o no? No destacar en un área y luego después ser pésima en otras, ¿verdad? Sino ser completo, ser equilibrado. Esa era la vida de Noé. Un hombre que ya, como digo, marcaba una diferencia antes, y todo esto que Dios le habla y le advierte y prepara alimentos para ti, para los animales y para tu familia, todo lo hizo para enseñarle a vivir en poquitos metros cuadrados, y ahí se va a pegar un tiempo de su vida encerrado en un barco sin poder ir a ninguna parte. No hay fines de semana, no hay vacaciones, no hay caprichos, no hay sueños. No, tu vida es esta, punto. En ningún momento veo a Noé frustrado, diciendo qué asco de vida, ¿no? Qué vida más aburrida. Me levanto por la mañana y me acuesto por la tarde, por la noche, y todos los días lo mismo, y un día, y otro día, y otro día, y otro día. No veo a nadie que le haya dicho nunca las gracias a Noé. Nunca nadie le dijo nada, al contrario, probablemente se reirían de él. Dice que fue pregonero de justicia, dice también el Nuevo Testamento. Nadie le hizo caso, nadie le creyó. La gente a lo mejor lo insultaría, ya le damos rienda suelta a la imaginación, ¿no? Se reirían de él, se burlarían de él, pero él tenía una fe perseverante, un hombre que aguantó y ahí se salvó, y gracias a él salvó la vida de toda la raza humana. ¿Cómo un acto que podamos hacer hoy puede salvar la vida de alguien mañana? Es que es tremendo, hermanos. ¿Cuántos casos hay en la historia? Tengo muchas anécdotas para contar. Personas que hoy le salvaban la vida a un niño, y ese niño al día de mañana le salvaría a lo mejor la vida a miles de otras personas. ¿Qué hubiera ocurrido si esa persona, verdad? Como la historia de Fleming, el inventor de la penicilina. Lo salvaron de niño de las aguas que se estaban ahogando. Y ese hombre el día de mañana inventó la penicilina. Y gracias a eso que inventó, pues las infecciones, que moría muchísima gente, más que por la herida, por la infección recibida, pues gracias a su descubrimiento, miles, millones de personas salvaron la vida. Pero es que ahí lo salvaron de niño cuando estaba ahogando en un río. ¿Qué te parece? Por lo tanto, lo que tú hagas hoy, bien hecho, con ganas, con pasión para el Señor, con orden, con todo tu corazón, puede bendecir a otras personas el día de mañana. Por lo tanto, tómate en serio y decir, bueno, capaz que yo nací para esto. Y métete en la cabeza de que a lo mejor si tú no lo haces, nadie lo hará. Y entonces vas a ver cómo tu vida, tu planteamiento de vida, va a ser muy diferente a decir, bueno, si yo no lo hago, otro lo hará. Y si no lo hace. Sin embargo, en el capítulo 12 de Génesis encontramos el llamamiento del otro personaje, del que vivía con las puertas abiertas, del que vivía, como yo digo, en una carpa abierta, donde pasaba todo el mundo y todo el mundo era bien atendido, y era un hombre que destacó no solamente por su fe y por su espiritualidad y por todo eso, sino también por ser hospitalario. Y de ahí la palabra que dice la Biblia, y algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. ¿Qué te parece? Capítulo 12 de Génesis, verso 1 dice, pero el Señor le había dicho a Abraham. Ahora a mí me llama la atención el tiempo del verbo, porque yo no veo aquí que Dios esté llamando a Abraham por primera vez, sino dice, el Señor había pasado, había dicho. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Entonces lo que yo veo en Génesis 12, que el Señor está como recordando algo que ya él había oído y recibido de parte del Señor. Ya el Señor le había dicho. ¿Qué le había dicho? Bueno, pues vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. A este no le enseña a vivir encerrado, sino le enseña a decir, ábrete, vete por el mundo. Claro, ¿cuántos kilómetros caminó Noé desde el lugar donde él vivía, donde había nacido y se había criado con su padre, hasta donde el Señor lo lleva? Hermanos, muchos kilómetros, un largo viaje, de semanas, de meses, tal vez más tiempo. Entonces el Señor, el diseño, el modelo de vida que tiene para Abraham es completamente diferente. Noé vivió encerrado. Abraham va a vivir abierto al mundo, a las naciones, va a conocer a pueblos que si no hubiera salido de su casa nunca los habría visto. Va a pasar por países donde va a ver a gente que habla otros idiomas, comen otras comidas, visten de otra forma, tienen otros dioses. Cuando llega a Canaán se encuentra allí gente que él nunca había visto. Llega hasta Egipto,
porque Abraham sabéis que llegó hasta Egipto, fíjate tú todo el recorrido que hizo desde el Tigris y el Éufrates, por donde está Irak más o menos, toda esa creciente fértil, esa especie de media luna, ¿verdad?, por donde iban las caravanas, aprovechando el agua y los oasis del desierto, y llega hasta Egipto. Es un hombre que se mete unas palizas caminando o en camello descomunales, de semanas, de meses. Dice que vivía como un extranjero, en carpas, un hombre rico, porque Dios lo fue prosperando, Dios lo fue bendiciendo de una forma tremenda, y lo único que se compró en la vida, Abraham, fue una cueva para sepultar a su mujer. No compró más, podía haber dicho, esta tierra la compro, y aquella también la compro, y este pedazo de tierra también la compro. Y él no compró nada, porque él lo que en el fondo buscaba era una ciudad que dice que quien la había construido y quien la había diseñado era el Dios que la había llamado. Eso es impresionante, salir y comenzar a caminar por desiertos y decir, ¿tú qué estás buscando? ¿Tú a dónde vas? Dice, yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Pero ¿qué ciudad ha hecho Dios? Aunque vayas a Egipto, allí no está una ciudad construida por Dios. Y aunque llegues a Canaán, allí no hay ninguna ciudad que haya hecho la mano de Dios. Pero sin embargo, esa era su meta, una meta muy elevada, una meta tremenda, ¿no? Y entonces él sale y le dice el Señor, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, no solamente te voy a bendecir a ti, sino que tu bendición va a alcanzar y va a salpicar a otra gente. Es que lo que el Señor le promete a este hombre es impresionante. Esto no se lo dijo a Noé. El Señor le dijo, ponte a construir un arca, punto. ¿Por qué? Porque lo digo yo, se acabó. No le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Sin embargo, a Abraham sí le dice eso. Y entonces es un hombre que sale y después le dice el Señor, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren. Una promesa preciosa. A los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas. ¿Esto es una exageración? ¿O esto es así? Todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y entonces dice versículo 4 que Abraham se fue como Dios le había dicho, y Lot se fue con él, y Abraham era de 75 años. 75 años cuando salió de Aram. Tomó a su mujer, ya estaba casado, se ve que ya en aquella época estaba casado, se lleva a Lot, que era su sobrino, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré. El cananeo estaba allí, se le apareció el Señor a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, allí edifica un altar. Luego se fue a un monte en Betel, allí planta la tienda, y vemos que el Señor lo fue guiando día a día, paso a paso, pero cuidado, y unas pruebas impresionantes, unas pruebas tremendas. Primero porque no puedo tener hijos, luego cuando tengo uno Dios me dice que lo eche. Después tengo otro y ahora me dice que lo mate. Es que es increíble. A uno lo tengo que expulsar, a otro lo tengo que matar. Pues para eso me hubiera quedado en mi tierra. Nunca vemos a Abraham protestando, quejándose, sino que él sabía perfectamente que Dios tenía un modelo, ¿verdad?, diferente al de Noé, un diseño de vida que él tenía que aceptar. Claro, una de las cosas que a mí me sorprende de muchos creyentes, sobre todo a veces de gente joven, es que tienen sus propios planes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar aquí, voy a trabajar allá, voy a estudiar esta carrera, voy a no sé qué. Y yo digo, una pregunta, ¿y Dios dónde está en todo esto? ¿Dónde está Dios en tus planes, en tus proyectos? ¿Somos nosotros los que tenemos que meter en nuestros planes al Señor? ¿O a lo mejor somos nosotros los que tenemos que meternos en los planes de Dios? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis este tema? ¿Puedo yo tener unos planes personales y decirle, Dios, mira, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a comprar, y voy a vender, y voy a casarme con esta, y si no me gusta la dejo, y me caso con el otro, y mañana vivo en Tenerife, mañana me voy a Estados Unidos, y mañana me voy a Panamá, y pasado me voy a Dubái, que hay mucho trabajo, que me han dicho que hay mucho trabajo y cobra mucho la gente, o mira, ahora que ha venido el pastor de Bélgica, que dice que hay mucho trabajo, me voy a Bélgica, y cuando ahorro dinero, pues me compro una casita en Ecuador, otra en Chile y otra en Japón. Y me tienes que bendecir. Me tienes que bendecir porque tú sabes que yo voy a la iglesia, soy cristiano, doy el diezmo, doy la ofrenda.
¿Es esa verdaderamente un modelo normal de vida cristiana? ¿Es así como tenemos que vivir los cristianos? Si es así, enseñemos entonces eso a la gente y dejémonos de historias. Tengamos nuestros planes, los podemos poner por escrito, se los podemos decir, mira Señor, esto es lo que tengo aquí. ¿Es esa la forma como tenemos que vivir? ¿O puede ser que nos estemos equivocando en nuestra forma de concebir la vida? Permítame, yo creo que esa no es una forma correcta de planificar una vida donde digo que Dios es mi Señor y mi Dios. Porque por ahí hay unos versículos en Santiago que ustedes los conocen que dicen, no deberíamos más bien decir, es decir, no deberíamos más bien cambiar el vocabulario y decir, si Dios quiere, haremos esto y haremos aquello. Y no que ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora compro, ahora vendo, ahora me quedo, ahora estudio. No, ya no estudio, ahora voy a trabajar. No, ya no quiero trabajar, ahora quiero estudiar. No, ahora quiero casarme, no, ya no me quiero casar. No, ahora con Blanca, ahora con Pedro, ahora con Juanita. Entonces vemos como que Dios tiene que estar siempre pendiente del niño, de la niña, ahora quiere ser médico, ahora quiere ser bombero, ahora mañana quiere ser futbolista, sabe Dios qué, ¿no? Entonces yo no veo a ningún personaje de la Biblia, y mira que la vida de esta gente es muy bonita contarla, y es muy linda predicarla, pero oye, ¿a ti te gustaría estar en la piel de Noé? ¿A ti te hubiera gustado nacer y ser Noé? Dime la verdad. Hombre, si yo pudiera escoger, si yo pudiera decir, bueno, a mí me gustaría ser como fulano, probablemente yo nunca hubiera dicho quiero ser como Noé, porque oye, la vida de Noé es muy aburrida, humanamente hablando. La vida de Noé, como te acabo de decir, es una vida que, oye, que venga a trabajar y venga a trabajar y venga a trabajar y venga a trabajar, y además, cuidado, no como hobby. No, es que a mí me encanta construir, a mí me encanta hacer barco, no, es que si no lo hago es que me muero. Encima, con la urgencia de tengo que terminar esto porque Dios no le dijo cuándo iba a llover. Claro, tú y yo lo sabemos, porque leemos. Pero el Señor le dijo, construye un arca porque va a venir un diluvio. Primeramente no tenía ni idea lo que era un diluvio. Porque en aquellos tiempos dice la Biblia que subía un vapor de la tierra que regaba. Entonces, claro, el agua, el vapor, subía de abajo para arriba. Y ahora Dios dice, no, ahora va a ser al revés. Ahora el agua va a caer de arriba para abajo. Pero ¿habéis visto que cuando leí el llamamiento, las palabras del Señor a Noé, no le dice, y el día tal, el mes tal, a tal hora, arranca el diluvio? No. Entonces Noé no sabía cuándo iba a venir la ira y el juicio de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, él trabajaba creyendo que en un par de semanas vendría el diluvio. ¡Qué misericordia de Dios que hasta que no terminó el arca, Dios no mandó el diluvio! ¿Te imaginas que lo hubiera mandado al 5.º año? ¿Se ahogan todos? Pero el Señor es tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, que tuvo paciencia en ver cómo Noé se esforzaba, trabajaba un día y otro día. Hermano, el barco no lo hizo de hierro, soldado, ¿no? Un soldador, soplete, va soldando planchas, le vas dando forma, no, lo hizo de madera. Bueno, y esa madera habrá que cortarla, ¿no? O el Señor le hizo así, toma, abrió una bolsa desde el cielo y dijo, toma, como el Lego, pon el rojo aquí y el otro. Tuvo que ir al monte, tuvo que cortar la madera, pero había sierras eléctricas, ¿no? Esa así, arranca y cortas, no, a mano. Oye, yo me imagino las manos, cuando yo vaya al cielo, tú vas también conmigo, ¿no? ¿O no? ¿Vas a ir? ¿Usted va al cielo? Sí, ¿no? ¿Tú también? Bueno, fíjate en una cosa. Mírale cuando llegues arriba las manos a Noé. Yo creo que tiene que tener unos callos así de gordos. Porque se pegó 120 años cortando madera, vale, pero ya la tienes cortada. Ahora hay que transportarla. Te la tienes que llevar desde donde la has cortado hasta donde vas a construir el barco. ¿Y ahora cómo hacemos? Ahora hay que montarla. Bueno, si a mí el Señor me hubiera dicho que hiciera el arca, la humanidad se hubiera extinguido. Porque entraría agua por todos lados. Haría el arca así, estaba torcida, ¿no? Oye, aquello flotaba, no podía ser una chapuza. Fíjate, Noé, que no hizo las cosas a la carrera, de mala forma, sino que él dice, Señor, ¿y cuánto largo tiene que tener? Pues tanto. Y de alto, tanto. Y las ventanas, arriba. Y primer piso, y segundo piso, y tercer piso. Es decir, el Señor dice cómo, pero el que lo va a hacer eres tú. Y el Señor, evidentemente, le tuvo que dar sabiduría a este hombre para poder construir aquel inmenso barco tremendo para poder salvar a la raza humana.
Y él entendió que esa era su vida. No había otra cosa en la vida. Ay, con lo que me gusta a mí tener mis gallinitas y mis pollitos y unos conejitos, y así un asadito los fines de semana. No, eso se acabó, Noé. Tu vida no van por ahí los tiros. Tu vida es esta. Con lo bien que vivía Abraham allí en Ur de los Caldeos, con su padre, con su familia, ahora resulta que una tienda de campaña. Hermano, yo no estuve aquí, pero me han dicho que en estos días que he estado fuera ha habido un calor y un desierto, un aire del desierto terrible, y nosotros estamos, bueno, la isla más cercana me parece que es Lanzarote o Fuerteventura, 100 y pico kilómetros del desierto del Sáhara. Ahora imagínate lo que es vivir allí. Si aquí nos llega el polvo, imagínate una tormenta de arena allí. Tiene que ser terrible, terrible. Bueno, pues Abraham estuvo cruzando desiertos durante un montón de años. Con lo bien que yo vivía, tenía agua, tenía todo, y ahora estoy aquí en una tienda. Cuando no se afloja una cuerda, salta una estaca. Cuando no salta una estaca, se me pierde una oveja. Sin embargo, él nunca protestó porque él entendió que para eso el Señor lo había llamado y él tenía un propósito y él terminaría bendiciendo a todas las naciones de la tierra. Y como él sabía que la tierra no era de él, por eso no la compraba. Porque si él se hubiera sentido dueño de aquel país, de aquella tierra, él lo hubiera comprado. Él la hubiera peleado. Pero solamente vemos en su vida que Abraham compra una cueva, la cueva de Macpela, la cueva de las parejas, para poder sepultar a su esposa, y no compra nada más, porque él sabe que el dueño de la tierra no es él, el dueño de la tierra es el Señor. Y se vivió como extranjero, como peregrino, toda la vida, de un lado para otro, porque esperaba las promesas en Dios. Luego vemos que los dos tuvieron una fe perseverante. Los dos supieron algo muy bonito, ¿no? Ahora que he estado yo en este congreso de la familia en Bélgica, el viernes me pidieron que hablara de la familia, el sábado me pidieron que hablara de la familia, y entonces yo digo, por algo será que me piden tanto hablar de la familia, de los matrimonios, de los hijos, las crisis que están sufriendo las familias de los cristianos, ni se imaginan. Hijos rebeldes, matrimonios que ya no sienten nada el uno por el otro, hijos que no quieren congregarse en la iglesia, el padre que pasa de todo y no tiene no es nada en la casa, es nada. Un señor que entra y sale, y a veces los hijos dicen, mamá, ¿y este quién es? Este es tu padre, hijo, salúdalo. Hola, señor, buenos días. Unas cosas tremendas, ¿no? Sin embargo, yo veo Noé, que sus hijos estaban casados, Sem, Cam y Jafet, y él los involucra en la obra del Señor. Sus hijos no están por ahí dando vueltas y el padre ahí trabajando como un negro, sino que sus hijos colaboran con él y trabajan con él. Y veo también a Abraham, que cuando le dice a su hijo de 40 años, me preguntaban esto los hermanos en Bélgica, oye, ¿sabes qué? Hemos visto, ¿no? Que claro, en las escuelas dominicales a veces hay un cuadrito, un dibujito, donde se ve a un niñito pequeñito de la mano del padre, que el padre lo lleva al altar, y el niñito ahí, el pobrecito amarradito, lo pone. Digo, eso es mentira. Dice, no, ya nos hemos dado cuenta. Digo, claro, es que una cosa es lo que nos han contado y otra cosa es la realidad. Isaac tenía 40 años, hermanos. 40 años, su padre era un anciano. Y su padre se levanta una mañana y dice, hijo, vamos a ir a un lugar llamado Moriah. Está a 3 días de camino. Claro, el Señor le podía haber dicho, le podía haber dicho el Señor, ¿y por qué no lo sacrifico detrás de la carpa donde yo vivo? Porque tengo que caminar 3 días para sacrificar a este. Bueno, él no protesta nunca, es que es algo increíble esta gente. Se va 3 días caminando, el hijo le dice, padre, mira, no era la primera vez que iban a hacer sacrificios, ¿sabes? El hijo sabía. El cuchillo lo lleva, veo que cuando a veces salimos de viaje o algo decimos, ¿las llaves? ¿Tienen las llaves? ¡Ay, sí! ¿El móvil? ¡Ay, el cargador! Salimos corriendo. Isaac sabía que para hacer un sacrificio hace falta un cuchillo, leña, fuego y una víctima. 4 cosas. A ver, padre, vamos a revisar. Cuchillo, ahí está, vale. ¿Está afiladito? Sí. La leña, también. El fuego, también. Uy, ¿cómo vamos a hacer una paella sin arroz? ¿Cómo vamos a hacer una paella sin arroz? ¿Padre, y la víctima? Primera pregunta comprometida. El padre dice, el Señor proveerá. Bueno, pues si mi padre dice, el Señor proveerá, yo le creo a mi padre. Pero claro, es un día,
Son 2 días. Tercer día, ven el monte de lejos y le dice el hijo, padre, y una pregunta, de momento no ha provisto nada. Ya el hijo, que no es tonto, se da cuenta por dónde van los tiros. Y añade la escritura, y los 2 iban juntos. Eso es muy tremendo, eso es muy interesante. Los 2 iban juntos. Ya el hijo asume que la víctima soy yo. Y yo voy junto con mi padre, porque mi padre me ha dicho que Dios proveerá, y si tiene que proveer un animal, lo hará. Y si tengo que ser yo el que provea el sacrificio de mi padre, también estoy dispuesto a hacerlo. El hijo sometido 100% al padre. Hay una tipología de Cristo sometido a la voluntad del padre espectacular, ¿verdad? Pero claro, hay un momento, hay un rayo de esperanza en la última palabra que dirige Abraham a los criados, a los siervos que van con él. Ahí se abre una puerta a la esperanza, ¿no? Y Isaac está allí y la escucha. Cuando le dice, quedaos aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y entonces probablemente Isaac dice, bueno, pues si mi padre dice que volveremos, volveremos. A lo mejor volveremos yo con los pies por delante, pero volveremos, ¿no? Pero se agarra esa promesa, Dios proveerá, Dios proveerá. Llegan al monte Moriah, lo amarra, lo pone sobre el altar y el hijo dice, para, papá, ¿qué estás haciendo? A mí Dios no me ha dicho nada. Te ha hablado a ti. A mí no me ha dicho nada el Señor. Pero un sometimiento tremendo, porque él estaba bajo la cobertura, bajo la supervisión, bajo la autoridad de su padre, y si el padre recibe una orden es como si yo también la recibiera. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Y ahí está a punto de dejarse sacrificar a Abraham. Fíjate, las 2 vidas son 2 modelos de vida. Uno viviendo encerrado, otro viviendo abierto, pero los 2 con una fe perseverante, y los 2 aprendieron algo muy interesante y termino. Es el último punto que tengo aquí anotado. Los 2, Noé y Abraham, aprendieron a esperar. ¿Amén? Noé, bueno, ya terminé el arca y ¿ahora qué hacemos? Ahora, para adentro. Dios dice que cerró la puerta y tuvo que esperar hasta que comenzara a llover. Tuvo que aprender a estar tranquilo en el tiempo de la prueba, en el tiempo del diluvio. Tuvo que aprender a esperar una vez que acabara el diluvio. Y la vida de Noé es continuamente esperando que llueva, esperando que ya no llueva, esperando terminar el arca, esperando salir del arca. Es una vida continuamente de esperar. Y algunos se cansan de esperar. Pues si hubieras sido Noé, ¿qué hubieras hecho con tu vida? Sí, en la vida hay que aprender a esperar. ¿Y hasta cuándo Dios nos va a tener que estar hasta cuándo nos va a tener en esa situación de esperar? Hasta que aprendas a esperar. Porque el que estés esperando no significa que hayas aprendido a esperar. Te resignas. Pero no hay que vivir una vida resignada. Yo creo que en el fondo tanto Noé como Abraham eran personas que tenían un gozo tan grande porque descubrieron lo más importante en la vida de un hombre después de conocer a Dios. ¿Sabe lo que es? Saber la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo más importante. Después de conocer al Señor, mi prioridad debería ser, bueno, ahora que te he conocido, ¿qué? Ahora que te he conocido, ahora que te has revelado a mi vida, ¿ahora qué hago? ¿Se lo dijo Saulo de Tarso o no al Señor? ¿Quién eres? A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Wow, me estoy entrevistando, me está hablando el Mesías. ¿Y qué quieres que haga? Claro, es que Pablo Pablo era muy inteligente y sabía que el Señor no se presenta a cualquiera para decirle, hola, buenos días. Cuando se presentó a Noé, mira cómo tenía una palabra para Noé. Mira cuando se le presenta a Moisés en la zarza. Sí, es una zarza, pero tú olvídate del instrumento. Tú escucha el mensaje. Y fíjate cuando llama a Samuel durante la noche. Samuel, Samuel. No es para decirle, no, era para decirte buenas noches, mi niño, que duerma bien. Jacob, sí. Nada, tranquilo, duerme. No, el Señor cuando se revela una vida, cuando se manifiesta una persona, es para algo. Y todos en esta tarde, creo que los que estamos aquí todos somos convertidos, y en todos y en cada uno de nosotros el Señor se ha derramado, se ha manifestado, nos ha permitido comenzar a conocerle, ¿sí o no?
Hombre, a lo mejor no le conocemos tan profundamente y tan íntimamente como a lo mejor le llegó a conocer a Abraham o Moisés o David. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero cuando el Señor se manifestaba a Noé, a Moisés, a David, a Salomón, a Pablo, a Pedro o a quien fuera, lo hacía por algo. Y si Dios no cambia, si es verdad que Dios no cambia, y además que es verdad, amén hermanos, si Dios no cambia, si se manifestó a ellos para algo, Dios vino a mi vida cuando yo era un jovencito para algo, y yo he entendido que era para esto, para yo predicar su palabra hasta que me muera. Yo lo entendí. Y ya se acabó, y ahora yo no puedo hacer negocios y yo no puedo ir para acá. No, tú harás aquello para lo cual tus padres se conocieron y tú naciste y tú me conociste y tú harás lo que yo te diga y punto. Y además con gozo. ¿Cuántos dicen amén? No quejándote, sino disfrutando, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo la sé, lo tengo clarísimo, yo sé para lo que nací y sé también para lo que no nací. Y entonces cuando tú entras en este nivel de relación con el Señor, ya se acabó la insatisfacción de decir, no, y si me voy para allá, y si estudio, y si... No, mejor sigo donde estoy. Y es un año, y 2 años. Y hermano, les recuerdo que estamos ya a mediados de octubre. Ya nos quedan 2 meses y medio para que se nos vaya el 2017. Yo me imagino que cuando llega el 31 de diciembre, a las 12:01, y ya, ¡pam!, entra el 2018, tú ya tendrás claro, digo yo. Tú ya tendrás claro, después de tantos años, a lo que el Señor te llamó y a lo que el Señor no te llamó. Porque a veces la gente se preocupa mucho, ¿a qué me ha llamado el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, no, está muy bien. Pero también es muy bueno y muy importante y necesario saber a lo que Dios no me ha llamado. Porque una vez dijo un hombre, mira, me estás pidiendo algo que yo no te lo puedo dar. Porque no tengo. Eso es una honestidad y una humildad espectacular. Un hombre que cuenta la Biblia, el único. Yo no veo otro en la Biblia que tuviera ese tiempo, ¿no? No fue siempre así, pero hubo un tiempo en su vida que cuando dice que él se sanaba a la gente simplemente con pasar él. Ni oraba por la gente. Ni sé si se enteró de muchos que fueron sanados cuando su sombra caía sobre los enfermos. Estoy hablando de Pedro, ¿verdad? Y ese hombre, con esos dones, conocer personalmente a Cristo, currículum. ¿Ustedes qué currículum tienen? Yo, con la sombra se han sanado enfermos. ¿Qué más? He caminado por encima de las aguas en un mar en tempestad. Mi madre. ¿Este quién es? Y yo una vez con el Señor empecé a partir panes y peces así y me dolían las manos de partir y nunca se gastaban. Mi madre. ¿Y qué más? Y un día fui a pescar, le abrí la boca a un pez y le saqué una moneda de oro y pagué el impuesto. Mi madre, pero ¿este hombre quién es? ¿Y qué más? Y estuve una vez también reunido en una conversación privada con Elías y Moisés en el monte Tabor, en el monte Transfiguración. Oye, ¿tú te imaginas predicadores hoy en día con este currículum? Hoy en día que hay gente que nada, no sabe ni hablar. Y van por la vida que se creen que son, ¿verdad? Pavarotti. ¿Tú te imaginas predicadores hoy en día con este pedazo de currículum? Serían, bueno, estrellas de Hollywood. Pues llega este hombre con este currículum que nadie de nosotros lo tendrá jamás y le dice a una persona, ¿me das unas moneditas? Porque claro, cuando alguien le da dinero a un pobre no le suele dar billete. Hombre, yo no sé ustedes, ¿no? A lo mejor ustedes que están en otro nivel, ¿verdad? Vais a un poise, sí, hombre, ahora mismo, por favor, estaría más. 50, no, espérate, que tengo aquí uno de 200, toma. Generalmente a la gente que pide en la calle se le suelen dar monedas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Monedas? Ni monedas tenía. Nada, no tengo nada. No tengo. ¿Y eso en hebreo qué significa? No tengo. Y en griego no significará que no tengo, es no tengo en todos los idiomas, mijo. No tengo ni plata ni oro. Pero no habrá una palabra, un artículo griego que te deje de rollo. Que no tengo. ¡Qué honestidad! Pero entonces si no tenía, es que no estaba siendo prosperado. ¿Estaría en pecado Pedro? Vamos, ¿a quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría cuestionar la vida de Pedro? A mí no, ¿eh? Pues si no tienes, entonces ¿tú qué tipo de cristiano eres? Que no tienes. Pero es que no toda prosperidad viene de parte de Dios. Porque yo dejé para el final lo mejor, el postre.
Pero tengo otra cosa. Tengo unos dones y tengo una autoridad que mi Señor me dio que te permite en este momento a ti cambiar de vida. Levántate en el nombre de Jesucristo. Toma tu leche y vete a tu casa. No, amigo. ¿Tú no cambiarías todo lo que tienes por tener esos dones? ¿Renunciarías a tu casa por tener ese don, pero de verdad? No, yo una vez oré por una señora, se sanó. Ay, ¿qué tenía señora? No, dice que le dolía un poquito la cabeza. Bueno, amén, gloria a Dios. La cabeza, cuando le duele la cabeza tiene que ser terrible. No, mire, yo oré por un muerto y se levantó. No me diga. Sí. ¿Dónde? Fue en el barrio de La Cuesta. Pasaba por allí, vi un funeral. ¿Qué pasó? No, una señora que atropelló un coche y la mató. Ya se la lleva a la ambulancia. Dejen que yo ore por ella. En el nombre de... ¿Tú no cambiarías tu casa, tu coche, tu ropa por tener ese don? Irte al hospital mañana a decir, a ver, enfermo, en el nombre de Jesucristo, levántese y váyase todo para la casa. Sería una pasada, ¿sí o no? Yo cambiaría todo lo que tengo. Trotsky, toma, llévate a Trotsky. Llévate a Trotsky, el coche, llévate el coche. El reloj, lo que sea. Eso es una cosa increíble. ¿Cuánto podría cobrar un hombre así hoy en día? No hay dinero para pagarle a un hombre así. Claro, ¿cuántos médicos se quedarían sin trabajo? ¿Cuántas funerarias se quedarían sin trabajo? Sería decir, mira, vete porque nos vas a dejar sin trabajo a todos, ¿no? ¿Verdad? Un hombre que económicamente no tenía ni dónde caerse muerto. Pero él dice, pero yo tengo otra cosa que te puede resolver a ti la vida. Y lo sanó en el nombre de Jesús. Luego, en estos días, y esta es la sorpresa que yo quería compartir con ustedes, yo sé que me van a dar un minuto todos, ¿verdad? ¿Quién me da un minuto? A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4. Tengo un montón de minutos entonces. Un montón de minutos. El más rebelde de todos los tiempos, el peor ser humano de todos los tiempos, ¿quién ha sido o quién será? El peor, el más rebelde, el más desobediente, el más soberbio, el más malo. De todos los seres humanos que han existido, ¿quién será o quién fue, según la Biblia? ¿Quién? Algunos dicen Caín, Judas, Saúl. ¿Quién más dice algo? El anticristo. Vamos a ver. Escuchen este versículo. Este es el postre y ya nos vamos. Hará según su voluntad. El Señor dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero este no, este dice, hará según su voluntad. Es una palabra un poco difícil de pronunciar, se ensoberbecerá, soberbio hasta lo máximo. Es decir, hace su voluntad, es un soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses. ¿Quién es el Dios de los dioses? El Dios verdadero, el nuestro. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, sino que sobre todo se engrandecerá. ¿Te gustaría que hablaran de ti con estas características? Soberbio, arrogante, desobediente a los padres, falta de respeto, se mete con Dios, no respeta a nadie. Pero espérate, dejé la última palabra para el final. Es impresionante. Dice, y prosperará. Y prosperará. Daniel 11, 36, 37. Para los que están diciendo, ¿y eso dónde está? Daniel 11, 36, 37. ¿Cómo puede prosperar un rebelde, un soberbio, que se mete con Dios, se mete con los padres, se mete con todo el mundo, no respeta a nadie? Es la soberbia y la arrogancia y el orgullo personificado. Tendría que ir, permítame la expresión, para atrás como el cangrejo, ¿no? Y prosperará. Entonces te das cuenta cómo hay un botón de muestra de cómo a veces hay gente que es mundana, que odian a Dios y aparentemente son gente próspera. Y gente que son creyentes, que llevan una vida en orden, en santidad, en obediencia, y tal vez no tienen tanto, no tienen, pero son. Porque en esta vida se valora a la gente por lo que tiene, no por lo que es. Pero en la Biblia, el modelo de la Biblia es el de Noé.
Sí, el de Noé. Es el de Abraham, es el de Pedro, es el de Santiago, es el de David. Son personas que tal vez no tenían tanto, pero que sin embargo eran personas de las cuales Dios habla en la Biblia, sobre todo en el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de que éste hizo esto y éste hizo otro. ¿Y por qué lo hicieron? Porque eran hombres de fe, y la fe no es tener, la fe es ser. Cuando uno tiene una relación con Dios, uno es como la fe personificada, ¿sabes? Y la manifiestas por todas las áreas de tu vida. Por eso el retiro, vamos a hablar de este concepto para mí tan importante. El concepto de no tener fe, de ser fe, que es muy diferente. Yo tengo fe, yo tengo amor. No, usted tiene que llegar a ser una persona ejemplar en cuanto a todas las características del Señor, porque tenemos que reproducir en nuestra vida y en nuestra conducta lo que nuestro Dios es. Dios es amor, pues usted tiene que ser amor, y usted tiene que ser fe, y usted tiene que ser la personificación. ¿No dice la Biblia que Cristo era varón experimentado en quebrantos? Él no que padeció, sino Él llegó a ser un experto en quebranto. Bueno, pues si le da la vuelta a la tortilla, usted tiene que ser una persona que, bueno, yo amo un poquito, sino llegar a unos niveles de ser, aunque si el Señor no quiere que seamos, entre comillas, materialmente hablando prósperos, no pasa nada. No pasa nada. Al fin y al cabo, las riquezas y los bienes materiales son efímeros, son pasajeros, pero lo que somos en Cristo es lo que marca la diferencia, como en la vida de Noé. ¿Cuánto dinero tenía Noé? No sé. ¿Era rico o era pobre? No lo sé, pero dice que era justo. Era temeroso de Dios, caminaba con Dios. Luego, no destaca tanto lo que tenían, sino destaca la Biblia lo que eran. Y a ese nivel yo quiero llegar, de decir, mira, tal vez no tengo una casa maravillosa, no tengo una mansión, no tengo no sé qué, pero quiero llegar a ser y decir, mira, pues este hombre es un hombre de fe. Y este hombre, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero enseñarles a todos ustedes, que lo más importante no es lo que hagas ni lo que tienes, sino lo que llegues a hacer con ese, lo que llegues a hacer para el Señor, tu existencia misma. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Ahí donde estás, por favor. Y en esta línea vamos a ir al retiro con este optimismo, con esta expectativa de crecer en mi nivel de fe, de llegar a un punto en el que la fe forme parte de mi estilo de vida, de tal manera que sea bendición, de tal manera que sea una persona que transmite la presencia del Señor. Y eso se puede conseguir, porque si otros lo consiguieron, ¿cómo no lo vamos a conseguir también cada uno de nosotros? Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí hemos visto tu mano. Hemos visto cómo tú eres fiel, cómo tú no cambias. Tú eres un Dios responsable, que lo que prometes lo cumples. Haznos a nosotros también así, Señor. Responsables, consecuentes, con fe perseverante, con esa constancia, esa firmeza que a ti te caracteriza y a todos los que te han seguido y conocido, como Noé, como Abraham y tantos otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a interiorizar estas verdades y a darnos cuenta, Señor, de que hay muchas formas de vida, pero al fin y al cabo tenemos que descubrir cuál es la forma, cuál es el modelo de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Ellos supieron lo que tenían que hacer. Enséñanos también a nosotros qué es lo que nos corresponde hacer en estos tiempos difíciles y finales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, por favor. Vamos a levantar la ofrenda. Despedimos aquí la transmisión.
De todos, el más grande, el de más influencia, porque había mucha gente que adoraba a otros dioses, pero fundamentalmente era la que la Biblia llama la diosa Diana, o Artemisa, como también se le conoce en otras culturas, o también Afrodita, la diosa de la sensualidad, la diosa del amor. Tenía un templo enorme, y dice la Biblia que había souvenir, habían personas, plateros, que construían pequeños templos como réplicas del templo de la gran diosa Diana y se ganaban la vida de esa manera. Esta ciudad de Éfeso era una ciudad importante, una ciudad con una influencia religiosa tremenda, y fue la ciudad donde más tiempo el apóstol Pablo decidió quedarse, no solamente a establecer la obra, sino a pastorear la iglesia. Estuvo concretamente, según nos relata el libro de los Hechos, 2 años. En otros lugares estuvo menos, pero yo digo, donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo sin moverse de allí fue la ciudad de Éfeso, 2 años pastoreándola. Él no estuvo solo, él tuvo la ayuda de Priscila, de Aquila, su marido, de Tito, de Timoteo, de Tiquico, del apóstol Juan, que vivía en la ciudad de Éfeso juntamente con María, la madre del Señor Jesucristo, y otros ministerios importantes de la época. La iglesia, como hemos dicho en otras ocasiones, empezó de una forma muy sencilla, una forma muy humilde. Él se encontró con un pequeño grupo de 12 hombres, que por lo visto, según lo que le cuentan, en Hechos capítulo 19, se habían convertido, se habían acercado al Señor a través de aquel famoso profeta que todos conocemos con el nombre del famoso Juan el Bautista. Y cuando el apóstol Pablo se los encuentra, les hace una pregunta muy interesante que probablemente a lo mejor a ti nunca te han hecho ni nadie te hará, pero no sé por qué el apóstol Pablo les hace esa pregunta a esas personas y les dice: ¿ustedes cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente y le dice: nosotros nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo, no tenemos ni idea de lo que nos estás hablando. Entonces el apóstol Pablo comienza a trabajar, comienza a discipular, comienza a preparar a esta gente, los vuelve a bautizar de nuevo y digamos que los recicla, digamos como que hay que empezar de nuevo. Ustedes han quedado anclados en el tiempo, ustedes saben algo de Dios, saben algo de la Biblia, pero ustedes no tienen ni idea. Ustedes se han quedado anclados en el tiempo. Me están hablando de un Señor con el cual ustedes conocieron al Señor más o menos hace aproximadamente 25, 30 años atrás. Y en estos 25 años ustedes no han crecido, ustedes no han madurado. Y entonces Pablo comienza a trabajar con esa gente y así arranca, así empieza la famosa ciudad de Éfeso. Bueno, se produjo allí lo que llamaríamos hoy, un término que no aparece mucho en la Biblia, pero diríamos que se produjo una explosión, una especie de avivamiento, donde cuenta la historia secular que la iglesia llegó a tener más de 500.000 de personas. Más de 500.000 de personas de esa ciudad de Éfeso se convirtieron al cristianismo. Dejaron la idolatría, dejaron de frecuentar los dioses, los templos de los dioses paganos. Y dice la Biblia que por poco, debido a la masa de gente que se convertía y entendía el evangelio, por poco tienen que cerrar el templo de la gran diosa Diana, lo cual hubiera sido en aquellos tiempos pues un auténtico desastre, sobre todo para los que vivían de eso, ¿no? Él sufre una persecución tremenda, es donde él tiene una experiencia que algunos la han considerado una especie de resurrección, porque dice que lo apedrean, lo sacan fuera de la ciudad y lo tiran creyendo que ya está muerto, y es allí donde dice que los hermanos van, lo rodean, y así se levanta el apóstol Pablo, y algunos creen que lo que el Señor hizo en ese momento fue que lo resucitó. También dice la Biblia que en Éfeso peleó contra fieras. Esto tiene, digamos, una doble interpretación, no solamente las personas que iban a por él, las personas que querían matarlo debido a las enseñanzas que él transmitía, sino que literalmente probablemente fue lanzado a la arena de algún circo romano que seguramente tenía que haber allí y tuvo que pelear contra fieras y el Señor milagrosamente lo protegió. Digamos que la iglesia de Éfeso fue una iglesia desde el principio casi caracterizada por una iglesia poderosa, una iglesia de milagros, de señales, de prodigios y incluso, les digo más, de esa iglesia, directa o indirectamente, el Señor se sirvió para que fueran a otras ciudades cercanas, como por ejemplo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Sardis, Filadelfia, y se establecieran iglesias
hijas, por así decirlo, ¿no? Obreros, personas que salieron y fueron a esas ciudades que las conocemos como las famosas 7 iglesias del Apocalipsis de Asia Menor. Para que nos entendamos, estamos hablando de la zona que hoy en día ocupa el lugar de Turquía. Turquía es un país muy interesante, tiene más de 90 millones de personas de población. Es un país que está entre Europa y Asia, ¿verdad? Y en ese lugar el cristianismo se arraigó de una forma tremenda. Fue allí en Turquía, en la famosa ciudad de Constantinopla, cuando el Imperio Romano se divide y se queda Oriente y se queda Occidente. En fin, ya todos conocemos la historia. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo, cuando se marcha, le dice a este joven, a este hermano que era de padre griego y de madre judía creyente, porque me llama la atención que el libro de los Hechos dice que la madre de Timoteo no solamente dice que era judía, sino que era judía creyente, porque hay judíos que no son creyentes, pero su madre sí. Y cuando el apóstol Pablo le ruega en la primera carta que se quede en Éfeso a atender la iglesia, el apóstol Pablo sabe que no va a ser una experiencia muy agradable, que digamos, porque si ustedes van al capítulo 20, en el capítulo 19 del libro de los Hechos está el origen, el nacimiento de la iglesia. Claro, pasan 2 años y en el capítulo 20 encontramos a Pablo que se reúne con todo el liderazgo, con todos los ancianos de la iglesia, se despide y dice cosas tremendas. Les recuerdo un poco algunas de las cosas que dijo. Dice: yo sé que después de mi partida, una vez que yo deje la iglesia y ponga otro pastor en mi lugar, yo sé que entrarán a este rebaño, yo sé que entrarán lobos rapaces que no perdonarán, personas que vendrán a dividir, a confundir, a enredar, a separar, a pelear a unos hermanos contra otros. Dice, pero también sé, y eso es durísimo, ¿no? Pero lo dijo y fue verdad, que algunos de entre vosotros, algunos de los ancianos, algunos de los líderes de la obra que en este momento han estado, hasta este momento han estado colaborando conmigo, sé que de entre vosotros también se levantarán lobos rapaces que intentarán despedazar el rebaño. Es tremendo, ¿no? Ataques de adentro, ataques de afuera, ataques por todas partes. Allí pone el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, te pongo no solamente para que sigas pastoreando la obra, para que sigas atendiendo a la grey, sino para que corrijas lo deficiente. Si Pablo ha estado 2 años, fijaros quién fue el pastor. El apóstol Pablo ha estado 2 años pastoreando, atendiendo. El padre de la iglesia fue el apóstol Pablo, pero todavía hay cosas que enseñar, todavía hay cosas que corregir, todavía hay cosas que no van bien, y por eso el apóstol Pablo se va a otro lugar, empieza otra obra y deja a Timoteo. Timoteo comenzó a tener problemas de estómago, probablemente debido a los nervios, debido a la presión, y la gente lo menospreciaba, la gente no le tenía en cuenta debido a lo joven que era. Y el apóstol Pablo le escribe una carta. Y una de las cosas que le dice, mira Timoteo, la fe que hay ahora mismo en ti, la fe que te ayuda a ser pastor, la fe que te ayuda a caminar, a vivir en victoria, a no decaer, a mantenerte firme, esa fe habitó primeramente en tu abuela Loida. Y tu abuela, una mujer de fe, le supo transmitir a tu madre Eunice esa fe, y esa fe ahora está en ti. Digamos que era como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí está en cierto sentido Pablo diciendo, la fe de tu abuela pasó a tu madre y de tu madre pasó a ti. Es decir, la fe que se ha traspasado, que se ha transmitido de generación en generación, te tiene que ayudar a mantenerte firme y a mantenerte en victoria. La fe no es un jarrón, la fe no es un ramo de flores que colocamos en lo alto de una mesa o de un mueble para decorar, sino que la fe te tiene que ayudar a vencer todo ataque del enemigo. Da igual de dónde venga, si de los inconversos o de los creyentes. La fe que tienes que usarla. Tienes que avivar, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo, tienes que avivar, es decir, echar fuego al don que un día Dios te dio, que se te dio por imposición de manos. Tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que dedicarte a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que olvidar discusiones, peleas y cosas que no edifican. Tienes que cumplir con tu ministerio. Tienes que dedicarte a la exhortación, tienes que dedicarte a la lectura, tienes que dedicarte, en fin, y lo anima a que siga adelante. Pero se ve que el apóstol Pablo se dio cuenta de que Timoteo necesitaba más apoyo y le vuelve a escribir una segunda carta. Pero déjeme que haga una especie de paréntesis entre esta primera y esta segunda carta del apóstol Pablo,
Porque el apóstol Pablo también le escribió, aparte de a Timoteo, el pastor, le escribió una carta desde la cárcel, por eso se estudia como una de las epístolas o cartas de prisión. Le escribió personalmente una carta dirigida a la iglesia que lleva el nombre, no podía ser de otra manera, la carta de Pablo a los Efesios. Una carta hermosa, una carta muy bonita, así que menudo pastor tuvieron, menudos apóstoles ministraron allí, menuda enseñanza, la crema, lo mejor de la época pasó por allí. Ahora tienen una epístola escrita de puño y letra por el mismísimo apóstol Pablo, pero cuando el apóstol Juan es anciano y está desterrado en la famosa isla de Patmos, el Señor le da mensajes y le da palabras para que las escriba y se las mande a las diferentes iglesias que ya hemos mencionado. Y mira tú por dónde, y vamos a leerlo, el Señor le dice al apóstol Pablo, mándale un mensajito, escríbele una carta a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Vamos a hacer este paréntesis, nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver aproximadamente, picando ya el año 100 después de Cristo, qué es lo que el Señor todavía le tiene que decir a la iglesia de Éfeso. Menciono todo esto para que os deis cuenta que el Señor mimó, el Señor cuidó a la iglesia de Éfeso de una forma extraordinaria. Le lleva a los mejores pastores, los mejores apóstoles. Le pone un buen sustituto, que es Timoteo. Le manda una carta personal. Le manda, recomendado por él mismo, a un tremendo predicador de la época, que el apóstol Pablo dice que era un hombre ferviente de espíritu y tremendamente poderoso en las Escrituras. Y lo recomienda, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. Pero aparte de todo eso, el Señor le manda a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, un mensajito a la iglesia de Éfeso para que lo tengan en cuenta. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 2, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Probablemente era Timoteo o algún discípulo de Timoteo, vete tú a saber. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirle el Señor. Ya Pablo le ha dicho muchas cosas. Ya Timoteo le ha dicho también muchas cosas a la iglesia, pero ahora es el Señor el que tiene también que decirle algo a la congregación. Y le dice lo siguiente, versículo 2. Yo conozco tus obras. Qué bonito, ¿eh? Yo conozco tus obras. Sí, lo que estáis haciendo yo lo conozco, yo lo sé. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De momento vamos bien, ¿o no? Buenas palabras, ¿eh? Esto levanta un poco la autoestima de la iglesia, ¿no? Date cuenta que es el Señor el que está hablando aquí. Versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y algo muy importante, y no has desmayado. Vamos, ya me gustaría a mí mañana abrir el buzón de la iglesia y encontrarme una carta cuyo remitente es nuestro Señor Jesucristo y que nos mande un mensaje en estos términos a la iglesia, y yo el próximo domingo decir, hermano, hemos recibido una carta del Señor y nos dice que hemos trabajado, que hemos sufrido, que no sé qué, que no... Sería una maravilla, pero es que hay más, hay más. Y el versículo 4 dice lo siguiente, pero, ay amigo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Venías bien, bien encaminado, bien encauzado, pero tu presente no coincide con tu pasado. Tu pasado es excelente, maravilloso, una iglesia con un discernimiento espiritual extraordinario, una iglesia fiel, constante, trabajadora, sufrida, pero tu presente echa todo por tierra. Ya no tenéis ese primer amor que un día tuvisteis. Y entonces el Señor le dice a la iglesia, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto el Señor no lo considera algo liviano, algo ligero, algo sin importancia, sino lo considera una auténtica caída. Ustedes han caído.
Y tienen que recordar qué fue lo que pasó, dónde, por qué, qué les ha ocurrido a ustedes. Y les dice, arrepiéntanse. Fíjate, el Señor llamando a la iglesia a arrepentirse. Algunos piensan que el arrepentimiento es para los que no conocen al Señor, para los inconversos. Y resulta que el Señor llama a su iglesia a arrepentirse. Y es que los cristianos también tenemos de vez en cuando que arrepentirnos, ¿sí o no? Ya lo creo. Y le dice el Señor, haz las primeras obras. Pues de lo contrario, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero, sí, quitaré tu luz, tu influencia de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sí, el arrepentimiento lo puede cambiar todo. No es que sea algo mágico, no quiero utilizar esa expresión, pero si ustedes se arrepienten, reconocen que han caído, que se han enfriado, que se han apartado, que han bajado la guardia, etcétera. O sea, si ustedes lo reconocen, que lo cual ya es algo importante, pero además de reconocerlo, se arrepienten y vuelven otra vez al inicio a hacer lo que hacíais cuando os iba bien, entonces todo va a seguir de maravilla, vuestra influencia, vuestra luz va a seguir adelante, pero ustedes tienen la respuesta. La llave está en vuestra mano. Según yo vea la reacción, la actitud de la iglesia, así el Señor les está diciendo a estos hermanos, así yo reaccionaré. Hay arrepentimiento, hay reconocimiento, hay una vuelta a hacer las primeras obras. Aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Si ustedes siguen en ese camino de enfriamiento, de alejamiento, de vivir de las glorias del pasado, de lo que otros hicieron o de lo que hicimos, pero el presente no supera al pasado, me veré obligado a yo personalmente quitaros la luz y terminar con esta congregación. Realmente es un mensaje tremendo. La pregunta sería, no sé si alguno se la está haciendo en esta tarde, ¿hizo caso de la amonestación la iglesia? ¿Se arrepintieron, reconocieron, volvieron otra vez al inicio, al tiempo de fervor y de entusiasmo? ¿O por el contrario la iglesia se diluyó y desapareció y no quedó nada de ella? Pues lamentablemente tengo que decir que la respuesta es la segunda. La iglesia no hizo caso a la exhortación. La iglesia parece que escuchó el mensaje, lo entendió, le entró por un oído y salió por otro. Y en Éfeso se quedó esa ciudad en la actualidad totalmente en ruinas. Y no quedó absolutamente ningún recuerdo del paso del Evangelio por aquella ciudad. ¿Qué les parece? Es toda una advertencia para ti y para mí en este día, ¿sí o no? Bueno, pues en esta congregación, con estas características, con estas cosas buenas y negativas que tenía, en esta iglesia es donde al apóstol Pablo siente en su corazón poner a Timoteo, y cuando le escribe la segunda carta le dice, mira, tú tienes que ser como un soldado, como un atleta, un deportista y como un labrador. Son las tres palabras que hemos leído esta tarde en 2 de Timoteo capítulo 2. Tienes que, tu filosofía, tu estilo de vida tiene que ser como la de un soldado. Ahora, no vemos habitualmente soldados por la calle, pero en aquellos tiempos en los que el apóstol Pablo le está escribiendo y le tocó vivir, tanto a él como a Timoteo, el ver soldados, legiones de miles y de miles de soldados romanos por las calles era común, era habitual. Ellos tenían que proteger el territorio conquistado, no podían bajar la guardia, no podían decir, bueno, hemos conquistado el mundo y ahora a vivir de la renta. Ellos tenían que vigilar cualquier sedición, cualquier revolucionario que por ahí quisiera levantarse. Ellos tenían que estar constantemente vigilando la frontera, los atalayas, observando, escuchando las conversaciones. Se infiltraban en las conversaciones, en las sinagogas, en los templos, en los mercados, para saber qué es lo que la gente hablaba y si en algún momento alguien quería dar una especie de golpe de estado. Así que ver soldados romanos bien armados hasta los dientes en aquella época era lo más normal del mundo. Fijaros qué normal era que cuando ustedes leen la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 6, Pablo está dentro de una celda, Pablo está preso, y él comienza a dictar una carta, y él comienza a comparar las ropas, la armadura del soldado romano con distintos aspectos o instrumentos que tiene el creyente hoy en día. Él se da cuenta de que el soldado romano tiene una especie de casco, que la Biblia lo llama yelmo, que la función es proteger la cabeza, y él dice, bueno, así como el soldado tiene un casco, tiene el yelmo que protege su cabeza,
Métanse ustedes en la cabeza que somos salvos y que la salvación es algo maravilloso que el Señor nos ha dado, y compara el casco con la salvación. Y ve que tiene una coraza, y ve que tiene una espada, y va comparando las distintas partes de la armadura del soldado romano, porque lo está viendo delante de él, con las cosas que tiene que utilizar y desarrollar y tener cualquier cristiano para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Fíjate que Pablo utiliza términos como espada, escudos, yelmos, soldados, guerras, peleas. Y algunos dicen, pero bueno, en este contexto se escribió la Biblia. En este y en mucho más. Una época de salvajismo, esa famosa expresión de los derechos humanos. Olvídate de derechos humanos. La gente se trataban como animales, como bestias. Si tenías la desgracia de ser un esclavo, de caer rendido por las legiones romanas, amigo, tus días estaban contados, ibas a morir reventado trabajando de sol a sol. Tu carne valía menos que la de un perro. Y en ese contexto bélico, en ese contexto de injusticia, de prepotencia, de arrogancia, etcétera, etcétera, ahí nació la iglesia. Y en ese contexto de brutalidad, fijaros cómo trataron los romanos al Señor. Fijaros, en esas famosas escenas que vemos de la película de Mel Gibson, la película de la Pasión de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes son capaces de ver sin parpadear, sin quitar la vista lo que se ve allí, pero realmente es espeluznante aquello, ¿no? Bueno, pues eso no es ni la mitad de la realidad, porque al fin y al cabo eso es una película, pero aquello fue real, ¿no? Y en este contexto el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como ellos, un soldado, pero no en plan bélico de matar, sino en cuanto al sufrimiento que está dispuesto a experimentar un soldado por la causa, por el ejército, por la bandera, por el país que representa. El soldado generalmente duerme poco. El soldado no está en el ejército para hacerse rico. El soldado es una persona que tiene una visión de cuerpo, no es una visión individual, sino está dispuesto a morir por causas que van mucho más allá de sus ambiciones personales y particulares. Y el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un soldado, una persona sufrida, una persona que esté dispuesto a trabajar, a sudar la camiseta, a caminar, a lo que haga falta por el Evangelio de Jesucristo. Tienes que ser como un atleta. En aquellos tiempos todavía se sentía la influencia del imperio anterior al de los romanos, que había sido ¿cuál? El de los griegos. Los griegos fueron los creadores, los inventores de las famosas Olimpiadas. Para ellos el culto al cuerpo, el culturismo era algo que estaba al orden del día. Llenaron todo el mundo entero, incluida Jerusalén, de spas, de gimnasios, para que la gente desarrollara una musculatura y pudieran de esa manera pues optar algún día a ser incluso dioses en el Olimpo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un deportista. Un deportista no, es una persona que no puede tener sobrepeso. Un deportista es una persona que tiene que tener un entrenamiento constante y permanente. Un deportista es una persona que se sacrifica. Al fin y al cabo, dice, para ganar una corona corruptible. En aquellos tiempos no había eso de plata, oro y bronce, sino eran coronas de laureles, ¿verdad? O como mucho a lo mejor te podían galardonar si tenías la suerte de considerarte un ciudadano romano con derechos y privilegios. Dice, tú tienes que ser como esa gente, capaces de esforzarse, capaces de entrenar, capaces de abstenerse de cosas innecesarias, de vanidades, llevar una buena dieta, una buena alimentación, dormir, descansar, prepararse, entrenar. Así tenemos que ser los cristianos, así tienes que ser tú, Timoteo. Y me llama la atención que después dice, tienes que ser como un agricultor, tienes que ser como un labrador. Qué gente más sacrificada, ¿eh? Cada vez que te lleves una manzana a la boca, o te comas un tomate, una lechuga, una patata, o te comas un pepino, una cebolla, recuerda que detrás de eso que te estás comiendo hay un trabajo tremendo, ¿eh? Hay un trabajo tremendo. Es una de las características del labrador, es que tiene una fe natural. Si no sabe si va a llover, no sabe si no va a llover, si va a caer una granizada terrible, pero él o ella sale al campo, y un día, y otro, y otro. El trabajo del campo es un trabajo durísimo. Ahí vemos todavía el ejemplo y la vida de mi suegra de Esperanza, ¿no? Como ella con 80 y tantos años, pues dice, no, tengo que bajar a regar. Y no puede decir, bueno, mañana. O voy a sacar las malas hierbas. Hablábamos, un día estaba yo con mi suegra allí agachado, sacando 4 malas hierbas, y hablábamos acerca de eso, ¿no? Las malas hierbas no hay que plantarlas, salen solas. Qué curioso, ¿no? Salen solas las malas hierbas, pero hay que quitarlas para que no terminen ahogando la cosecha.
Entonces el apóstol Pablo, inspirado en el ejemplo de un atleta, de un labrador y de un soldado, pues le dice a Timoteo, mira, lo último que quiero que hagas en esta vida es esconder la cabeza bajo tierra, huir, escaparte y dejarle el problema a otra persona. Probablemente, y esta ya es una opinión personal, probablemente a lo mejor el joven Timoteo tenía la esperanza de que abriéndole su corazón y contándole sus problemas a Pablo, Pablo en algún momento se apiadaría de él y le diría, bueno, Timoteo, ya has sufrido bastante, vente, vamos a poner a otro. No le abra ni la más mínima posibilidad de que huya, sino le dice, tú te quedas ahí y tú peleas la buena batalla y tú acabas la carrera y no te dejes cambiar por el ambiente, sino cambia tú en el nombre del Señor el ambiente en el cual te ha puesto el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, algunos dirán, bueno, pero esto tiene que ver con Timoteo. No, y también con nosotros. También con nosotros, porque en más de una ocasión nos podremos encontrar con problemas, con dificultades. Seguramente más de una persona en esta tarde habrá tenido en algún momento de su vida ganas de huir, ganas de tirar la toalla, ganas de decir, ya no aguanto más, me voy. De coger un avión y mandarte a mudar a la Conchinchina, ¿no? Pero esa no es la salida que el Señor le da a sus hijos. La salida, la respuesta que el Señor nos da a nosotros es que peleemos, que nos esforcemos, que luchemos, que seamos constantes, que nuestro trabajo en el Señor, aunque sea durísimo y aunque no sea reconocido y no sea aplaudido y a veces pase desapercibido, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a los hermanos de Éfeso, yo he visto tus obras. Tal vez nadie se ha dado cuenta del dolor, de las lágrimas, del sacrificio, de los problemas, de las dificultades, pero yo sí he visto vuestras lágrimas, yo sí he visto vuestro sufrimiento, yo sí he visto los dolores de cabeza y vuestro sufrimiento. Por lo tanto, no hay nada que tú estés haciendo hoy para el Señor, que el Señor no se entere de nada, sino que el Señor lo conoce todo perfectamente y a su debido tiempo, si sembramos en fe, recogeremos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay un salmo, o parte de un salmo muy bonito, que ustedes lo conocen perfectamente, que dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Pero para sembrar con regocijo, primeramente hay que sembrar y a veces hasta con lágrimas. Pero siempre la cosecha es mayor. La proporción de lo que se recoge, gracias al Señor, siempre es mucho mayor que lo que se siembra. Usted no siembra 40 sacos de patatas para recoger uno. No, usted siembra un saco de papas y puede recoger un montón de sacos más. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar del sudor, a pesar del trabajo, a pesar del esfuerzo, siempre la bendición de recoger supera al sacrificio de haber sembrado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, casi al final de la carta, para que veáis cómo el apóstol Pablo utiliza su situación de preso en Roma para transmitirle a Timoteo que por más que uno pueda pensar que como yo no está sufriendo nadie en la vida, métete e interioriza este pensamiento en ti, por favor. Siempre habrá alguien que esté sufriendo y pasándola peor de lo que tú lo estás pasando en el momento presente. Ya les comenté el caso de aquel hombre que un día se quejaba porque tenía que buscar papas casi ya podridas en el cubo de la basura, y mientras la pelaba y le tiraba la cáscara al suelo, se quejaba, ¿no? Y se lamentaba diciendo, ¿a dónde he llegado, Dios mío, a tener que buscar papas podridas en un contenedor de basura? Y alguien le contestó a sus espaldas y le dijo, pues no te quejes, querido, porque tú por lo menos te comerás la papa, pero yo me voy a comer la cáscara que tú vas a tirar. Así que siempre hay un hermano en la fe. Si no es el de al lado tuyo, tal vez el de atrás o el de adelante o en cualquier otro lugar, siempre habrá un hermano nuestro en la fe que lo estará pasando mucho más difícil y más duro que cualquiera de nosotros. Siempre, siempre. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de esta maravillosa carta personal que le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente. Voy a arrancar a partir del versículo 1 porque son palabras extraordinarias. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra. Le podía haber dicho, no, ni se te ocurra seguir predicando, porque mira, yo por predicar la palabra, ¿cómo voy a terminar mis días? Decapitado en Roma. Ya a estas alturas de la vida del apóstol Pablo y de la trayectoria de la iglesia, ya habían muerto miles de hermanos nuestros como mártires, quemados, crucificados, devorados por las fieras del circo romano. Podía haberle dicho, no prediques tanto, sé más diplomático, no seas tan directo cuando compartas, ten cuidado, hay momentos que mejor callarte y pasar desapercibido. Nada que ver, nada que ver. Pablo tenía una obsesión en su vida. Nada ni nadie me va a detener. Nada ni nadie me va a tapar la boca. Ni a mí, ni a los que se han criado conmigo. Y le dice a Timoteo, tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si no lo anima a aflojar, lo anima a avanzar y a seguir adelante, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hermano, dicho sea de paso, esos tiempos ya han llegado. Las barbaridades que se están oyendo, no solamente a título personal, cuando hablas con mucha gente, y nos ha pasado en estas vacaciones que hemos tenido recientemente, sino también a veces hasta desde los mismos púlpitos se dicen cada cosa que yo digo, pero ¿cómo no le da vergüenza a este hombre enseñar semejante barbaridad? Creyentes hoy en día que han estado toda la vida congregándose, que ya están enseñando abiertamente por internet y cuando tienen oportunidad de hacerlo, que ya todo se ha cumplido, que ya el Apocalipsis se ha cumplido, que ya no tenemos que esperar nada del Apocalipsis, porque eso ya pasó a la historia. Incluso algunos se están atreviendo a enseñar que ya ni el Señor ni va a venir, que ni hay que esperarle. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, sabes, Timoteo, vendrá un tiempo en la historia en el que la sana doctrina será muy difícil conseguirla? Será muy difícil encontrar un lugar sano donde la palabra no haya sido adulterada, donde a la palabra no le hayan quitado ni le hayan añadido nada. Pero a pesar de eso, tú predica la palabra. Dice, porque tendrán comezón, tendrán ganas de oír. Pero dice aquí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cada uno lo hace por distintos motivos. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es increíble ver cómo la gente presta más atención a veces a cosas que oyen de un desconocido en cualquier página web de internet, y hacen más caso y le dan más credibilidad a personas que enseñan auténticas barbaridades, pero suenan como algo nuevo, como algo novedoso, en vez de ceñirse a la Escritura, que es lo que toda la vida hemos dicho siempre los creyentes, ¿no? Apartarán de la verdad el oído de muchos. Dice, pero tú, como diciendo, esto es lo que va a pasar, pero tú, atento, sé sobrio. Sí, serio, compórtate, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. El panorama no va a ser fácil, el viento no va a soplar a favor, pero a ti no te importa eso. Tú sigue adelante, tú predica, tú enseña, tú exhorta. Y dice aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él se compara a esos sacrificios de aquellos animales, ¿verdad?, que se llevaban al templo de Jerusalén, donde allí los degollaban y los sacrificaban. Pablo se compara a ellos. Dice, yo voy a ser sacrificado, me van a cortar la cabeza, me van a degollar, igual que a cualquier cordero o vaca o buey del templo de Jerusalén. Pero hay una buena noticia. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y yo he guardado la fe. Aquí hay tres cosas de las cuales podríamos hablar horas, pero realmente son tres declaraciones tremendas, ¿sabes? Yo he peleado. Hay gente que ha peleado, pero en esa batalla perdieron la fe. He conocido gente que ha peleado, ha peleado la batalla del Señor, han servido al Señor, han estado en primera línea sirviendo al Señor, pero perdieron la paz, perdieron el gozo, perdieron la fe, perdieron la ilusión de servir al Señor. El apóstol Pablo dice, no, yo he peleado, y mira que peleó, y aquí hay listas enteras de todo lo que le hicieron y todo lo que padeció. Y dice, bueno, y después, ¿qué pasó? Dice aquí, he guardado la fe. No me la han podido quitar. Me han quitado la piel de la espalda a tiras. Me han tratado de tapar la boca de todas las maneras. Me han apedreado, me han azotado, me han escupido, me han metido en una mazmorra. Han hecho conmigo perrerías. Me han quitado libertad en el sentido de poder salir por el mundo y predicar. Pero hay algo que no me han podido quitar ni me quitarán jamás. Y es la fe en mi Señor Jesucristo. Aleluya.
Por lo demás, y ahora viene la promesa, ¿no? La recompensa. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, donde está Timoteo, lo manda seguramente, vete a Éfeso, quédate allí para que Timoteo pueda venir a verme. Y le dice, cuando vengas, le dice, fíjate qué interesante, un hombre que está a punto de morir. Dicen que cuando en Estados Unidos van a matar a una persona, dice, ¿cuál es tu último deseo? Y muchos, bueno, me quiero tomar una botella de buen vino, o quiero comerme tal cosa, y dice que el último deseo a un condenado a muerte, dice que siempre se lo conceden. Un hombre que está condenado a muerte dice, yo sé que mi partida está próxima, me van a matar de un momento a otro, pero mira lo que le pide a Timoteo en esta carta. Trae cuando vengas el capote, el manto, que dejé en Troas, en la casa de Carpo. Qué memoria tenía este hombre, Con la edad que tenía y aún se acordaba dónde había dejado las cosas. Yo le pido al Señor que me dé la memoria de Pablo, porque yo a veces no sé ni dónde dejé el coche. Y este sabe dónde dejó el capote, en la casa de quién, dónde vives. Una mente increíble, Tenía una cabeza, pero bien amuebladita, hasta el último tiempo, No estaba ahí asustado, ¡ay, que me matan! ¡Ay, que se...! Sino, mira el capote, la ropa la dejé en la casa de fulano, tráela cuando vengas. Increíble, pero fíjate lo que pide. Libros. ¿Lo veis ahí o no? Versículo 13. ¡Libros! ¡Tráeme los libros! Dicen mayormente los pergaminos, pero que te van a matar. Que te quedan 3 días de vida. ¿Para qué quieres libros? Para seguir estudiando y para seguir profundizando en mi conocimiento del Señor. Un condenado a muerte pide libros, pide pergaminos para seguir profundizando en la Escritura, y algunos que tienen toda la vida por delante no cogen un libro ni por el forro. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué ejemplo este hombre. Tráeme libros, Timoteo, tráeme libros. Aquí la gente se pone a hablar tontería, pero yo quiero seguir leyendo y leyendo y leyendo y empapándome y memorizando y qué ejemplo, ¿no? Ahora dice que Alejandro, uno que viajó con él, que era un calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras, a sus hechos. No tiene remordimiento, no, como yo te coja ya verás, sino no tiene ese espíritu de venganza, sino dice, el Señor se va a encargar de todo, tranquilo, guárdate tú también de él, en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Y ahora dice algo, no en plan de reproche, sino a modo de información. En mi primera defensa, mi primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero ahora viene una palabra tremenda, y concluyo con el 17 y el 18. Pero el Señor, fíjate todo lo que viene contando, este se fue por un lado, el otro se fue por el otro, este pasó de él, no estuvo en el juicio, el otro abandonaron, el otro le creó problemas, el otro no sé qué. Pero el Señor, el que tiene que estar, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿A qué te agarras tú en un momento de desesperación de la vida? ¿A qué te agarras? ¿A quién invocas? Dice la Biblia que en medio de la tormenta, cuando Jonás iba en aquel barco, todo el mundo invocaba a su Dios. Cuando vienen los problemas de la vida, la gente se agarra a esto, se agarra a lo otro. El apóstol Pablo dice, el Señor es el que me ha librado. Dice, y no solamente me ha librado, sino que me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y muere diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros también decimos amén a estas palabras, ¿sí o no? Amén. Más fuerte. Amén. En otras palabras, hermanos, el ejemplo de Timoteo, lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, el Señor te lo pide a ti y a mí. Esfuérzate, pero no en tu reino, no en tus cosas personales y particulares. Esfuérzate por el reino del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Que viene el cansancio, dice la Biblia, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Cómo sabe Él que a veces uno se cansa, ¿Cómo sabe Él que a veces estamos dispuestos a tirar la toalla y decir, ya no aguanto más? Pero el Señor dice, cuando te llegue esa tentación, cuando estés pasando por esa situación, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre, cada día de la semana, cada minuto del día. Siempre Él está a nuestro lado.
No nos olvidemos nunca de esto. La papeleta que le tocaba resolver a Timoteo en Éfeso era terrible. Permítame la expresión, le tocó bailar con la más fea. Una iglesia así, muy bonita, muy grande, todo lo que tú quieras, pero conflictiva, problemática, con problemas internos, con persecuciones, con historias. Como dijo Pablo, hasta dentro de ustedes se van a estar matando los unos contra los otros. Pero en ese lugar es donde el Señor lo puso y en ese lugar es donde Él tenía que dar la cara y el do de pecho. Y el Señor nos pondrá en situaciones donde nos vamos a sentir cómodos, te lo digo de antemano. El Señor te va a poner en momentos puntuales de tu vida cristiana, me refiero, en situaciones donde te gozas y estás contento y todo va bien, pero el Señor también en momentos puntuales te pondrá en situaciones en las que a tu carne tal vez no le guste estar. Pero el Señor dice, ahí donde más se aprende, ahí donde más vas a crecer, ahí donde más me vas a buscar y ahí donde se va a formar tu carácter. En la adversidad, en la lucha, en la presión, es donde se forjan los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Los cobardes, dice el libro de Apocalipsis, que no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes son los que cuando ven un problema dan la espalda y huyen, pensando que huyendo se soluciona el problema, y es todo lo contrario. El valiente es el que no presume de que él puede, sino que presume y se afianza una gran verdad. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. En esa situación aparentemente difícil en la que tal vez alguno de ustedes se pueda encontrar, el Señor ha permitido que estés. No es casualidad, no es un error que esa prueba que tú estás atravesando, ay, era para aquella y resulta que me equivoqué y te la mandé a ti, disculpa, vamos a invertir el orden. No, el Señor todo lo tiene bajo control. Él sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero sobre todas las cosas, quédate con esta palabra. Nunca huyas de un problema. Acércate al Señor, desahógate con el Señor y el Señor hará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos en esta tarde, por favor, ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que podamos pelear la buena batalla, que acabemos la carrera y que guardemos la fe. Y que nada ni nadie logre arrebatar de nuestra vida el propósito de Dios. Cumple con tu propósito, cumple con el ministerio del Señor en ti. Vendrán luchas, vendrán dificultades, pero todo eso es para formarte, para curtirte como soldado, como atleta y como trabajador en el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre anima. Tu palabra siempre toca, siempre ministra, siempre habla. Y en esta tarde, Señor, queremos venir con gratitud a tu mesa de tu presencia. Bendice nuestras vidas, trae un renuevo espiritual, trae fuerzas físicas y espirituales al que las necesita. Y que nada ni nadie nos robe la bendición, porque no hay nada que ocurra en nuestra vida por casualidad ni por injusticia, sino que tú sabes lo que me conviene en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor. A ti te la damos en esta tarde, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano,